Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar por el primer tema, ojo, primer tema del tercer periodo en la asignatura de Historia Universal, y esta clase está dirigida para los chicos del nivel 4, ¿ya? El tema se llama nada menos que la cultura del siglo XIX, vale decir, entre los años 1801 y 1900. Así que comencemos con nuestro tema del día de hoy. Básicamente es un tema para hablar de los aspectos de la pintura, el arte, la investigación científica, nada menos que los grandes aportes del siglo XIX. Y vamos a hablar nada menos que dos movimientos, ¿no? Corrientes, que es el romanticismo y nada menos que el realismo, ¿no? Ambos en Europa del siglo XIX. Vamos a comenzar acá. Miren, en la primera mitad del siglo XIX, 1850, ¿no? En adelante, con la famosa restauración de Europa, acuérdate que Napoleón es derrotado y todo ello, ¿no? Se extendió por toda Europa un ánimo completamente contrario al del siglo XVIII, al siglo de las luces, sobre todo en las dos últimas décadas. Y este sería nada menos que dado por el romanticismo y después el realismo. Pero vamos a hablar del romanticismo en la literatura, en la pintura, en la música. Primero que nada, ¿qué cosa fue el romanticismo? ¿Mm? ¿Ah? No tiene que ver nada con el amor, ¿no? Que o digamos acá, algo ideal, nada por el estilo. Miren, el romanticismo fue antiliberal, anti. Estaba en contra del liberalismo, de la libertad. ¿Ah? En cuanto se negaba la posibilidad de establecer normas políticas de validez universal basadas en el individuo. Rechazaba la unidad, la libertad individual. Miren, ve, como sujeto de derechos en el plano de la igualdad. Es decir, que el romanticismo rechazaba las ideas de ya de algunos derechos que se alaban, ¿no? Como la igualdad. El romanticismo promovía pues esto aún de los estatus de las clases sociales que deberían mantenerse. Por eso pues fue antiliberal este romanticismo. Y eso se puede ver justamente en sus obras, ¿no? La alcurnia, el abolenco, los apellidos, el estrato social, ¿no? En la cual se encontraba Europa. Y comencemos por la literatura, ¿no? Frente a la razón se impone la imaginación. Porque acuérdate que en el siglo XVIII se promovía el racionalismo, la razón. Pero en esta ocasión no, se impone la imaginación. ¿Ve? Miren, la poesía se hace personal y exalta el triunfo del yo. ¿Mm? El artista, al no seguir ninguna norma, no había pues una ley, ¿no? Un principio que seguir, ¿no? Se convierte en su propio juez y goza de una total libertad. Es decir, que el pintor era juez de su propio arte, ¿no? El romántico en la pintura, en la música, en la literatura, era el único que podía cuestionar sus obras. A diferencia de otros siglos, abandona la mitología griega. Como que ya no habla, pues, ¿no? De las mitologías griegas, romanas, ya no se inspira en ello, en el arte greco-romano, ya no, abandona el arte greco-romano. ¿Ah? El escritor toma los temas de donde él quiera, ¿no? Real, subjetivo, ¿no? Surrealista, mitológico, religioso. Desaparece la discriminación de géneros, ¿no? En la literatura, validez de todas las lenguas y de todas las formas estilísticas, con predicción por las más populares, ¿no? Entonces, los escritores tenían que escribir en su propio idioma. No tenía que predominar el francés, el español, el inglés, nada por el estilo, ¿no? Que justamente tenía que predominar, ¿no? La lectura de las obras literarias sean más populares.
El romanticismo europeo, ¿no? En Alemania, Inglaterra, en Francia, ¿no? Tenemos a Goethe y a Schiller, nada menos que en Alemania. En Inglaterra tenemos a Walter Scott, ¿no? Y en la primera época a Lord Byron, Shelley, etcétera, ¿no? Según la época, ¿no? Básicamente nombres para dar, ¿no? Y en Francia tenemos a este famoso Víctor Hugo, ¿no? Con Los Miserables, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Balzac, ¿no? Musset, ¿no? Sobre todo la literatura francesa es la que se ha difundido. Profe, y en pintura también estaba nada menos que el romanticismo. Mira acá, la auténtica pintura del romanticismo nació en Francia. Ah, en Francia estaba ahí, caminaba. Ah, muy bien, profe. ¿Qué más? Un momentito. Muy bien. Nace en Francia. Como una reacción a la dictadura impuesta por los davidianos. Hay que recordar que en ese entonces Francia estaba convulsionando porque estaba saliendo pues de la Revolución Francesa, de la era napoleónica, y en Francia estaba en cambios, pues, ¿no? Absolutos. Entre los grandes aportes de la pintura tenemos, primero, nada menos que a Gary Kut, ¿no? O Gary Calut. Y él nos presenta nada menos que una pintura que se llama La Balsa de la Medusa. Como tú puedes ver, ¿no? Esa pintura, ¿no? Es el romanticismo. Y el pintor más importante en Francia fue nada menos que Delacroix, ¿no? Con su cuadro La Matanza de Quíos. ¿Qué esto es? Es la Matanza de Quíos. La que tú estás visualizando en estos momentos. Ah, ya, profe, la Matanza de Quíos, sí. Esta. La boda judía de Calú. La entrada de los cruzados en Constantinopla. ¿Mm? Si eran las pinturas nada menos que en el romanticismo. La famosa sexta estrofa de Beethoven, la música. ¿Mm? Y este periodo está representado por el máximo difusor, ¿no? Beethoven, ¿ah? Quien ha sido llamado el Miguel Ángel de la música por su sublime grandeza. ¿Y quién era Miguel Ángel? Fue un gran pintor, famoso en la Edad Moderna, en el famoso Renacimiento. A ese nivel lo habían comparado nada menos que a Beethoven, ¿no? En él, plenamente romántico, cabe encuadrar como compositor sobresaliente a Schumann, Chopin, Mendelssohn, ¿ve? Y con el que acaba el romanticismo, tenemos a figuras como Berlioz, Liszt, Wagner, ¿no? Entre eso, 50. Y la otra oposición al romanticismo fue el realismo. ¿Eh? Que esta sí se acerca un poquito más a su término, ¿no? Una nueva corriente apoyada por el positivismo filosófico iba a nacer, el realismo. Miren, triunfo rápido y fácil en aquellos países donde había llegado la revolución industrial, así como Inglaterra y Francia. Se retrataba la realidad del obrero, de la sociedad como tal vivía. Por eso reflejaba la vida cotidiana, ¿no? De Francia e Inglaterra, de cómo el obrero, cómo la sociedad, las personas vivían en plenas revoluciones industriales. Reacción contra el subjetivismo, abandone el idealismo romántico por un positivismo materialista. Obviamente se en contra, ¿no?, del romanticismo, del idealismo que planteaban. ¿Mm? Abandonó de la Edad Media, que es considerada la noche de los tiempos, y vuelta al clasicismo de la Grecia pagana, ¿no? Este realismo era comparado, pues, a un posmodernismo, ¿no? Que si la Edad Media era considerada como la época oscura, en la Edad moderna estaba el realismo, ¿no? En plena comparación con la Grecia pagana, ¿no?
Se elige a artistas que sean fieles a las impresiones de sus sentidos, abandonando totalmente la imaginación. En el romanticismo, ¿qué apelaban? A la imaginación. En cambio acá no, ¿no? Y deben estar netamente fieles a las impresiones, cual pueden ver sus sentidos, ¿no? La visión. Y lo único que deben contar son las obras, ¿no? Vamos acá. Pinturas, ¿no? La pintura realista es eminentemente francesa, ¿no? Triunfa el tercer cuarto del siglo XIX, bajo el segundo imperio francés, ¿no? Que trajo el proceso de la industrialización, ¿no? Y desaparecen los talleres, ¿no? Y justamente aquí se va a retratar a esa nueva clase trabajadora, a esa nueva clase popular, el proletariado, la prole, el que trabaja. Y ahí tenemos nada menos que a Courbet, ¿no? Fuertemente comprometido con la lucha por las ideas socialistas, ¿no? Exponiendo en sus pinturas cómo vivía nada menos que el proletariado, ¿no? La pintura tiene una afinidad social por su temática, ¿no? Usualmente, ¿cuál era el tema que retrataba en sus pinturas? Era pues al proletariado, a la clase campesina, ¿ve? El entierro de Ornans, los picapedreros, bañistas, muchachas de la orilla de Sena, ¿ve? Retrata cómo vivía la prole del proletariado, el trabajador. Luego viene el impresionismo, pues, ¿no? Entonces, si el romanticismo se apelaba a la imaginación, el realismo se apelaba a retratar fielmente cómo vivía la sociedad. Este impresionismo, ¿no? Como tú puedes ver, ¿ah? Era totalmente diferente al romanticismo y el realismo. Miren, tendencia artística del impresionismo. Con el último tercio del siglo aparece un movimiento esencialmente pictórico, que se llama impresionista, ¿no? De gran trascendencia en el mundo contemporáneo, hasta el día de hoy, ¿no? Su gran preocupación es las representaciones de la luz y del color. Mírenme, el reflejo de la luz en el mar, el sol, las estrellas, ¿no? El poniente, ¿ah? ¿Se dan cuenta? El color. Aparece en una sociedad como un grupo de antiacadémicos, porque los románticos y los realistas rechazaron ello, rechazaron, ¿no? No tiene que ver nada con la realidad, es algo pictórico, impresionante, ¿no? Antiacadémico, ¿no? Muy bien. El periodista Luis Leroy bautiza a sus miembros como el nombre de los impresionistas, ¿no? Él le da esa atribución a los pintores de esa generación, ¿no? Denominación, miren, que extrae del título del cuadro expuesto de Monet, Solier Levant, impresión, ¿sí? ¿Cómo se levanta eso? Lo impresionante. Y eso retrataba pues la luz, ¿no? El grupo lo formaron cuantos pintores que se conocen, ¿no? En París, Aguz, Renoir, Monet, Degas, Pizarro, Sisley, entre otros, ¿no? La filosofía también estaba acá, ¿no? Y surge nada menos que el idealismo y el positivismo, ¿no? Las dos tendencias filosóficas, ¿no? Bien, el idealismo rechazan la existencia de la realidad. La realidad no existe, en sí es impenetrable, no existe. La realidad es el producto del espíritu de la razón, más bien es nuestro cerebro, la cabeza, la razón proyecta la realidad. Eso se encuentra solamente en nuestra cabecita, no existe, ¿no? Y señala pues que es producto del espíritu, la razón carece de límites. Acá tenemos a Fichte, a Schelling, a Federico Engel, el padre del idealismo, ¿no? Del idealismo, de la dialéctica idealista, ¿no? Entonces, para ellos predominaba la idea, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Pero todo lo contrario al idealismo, encontramos el positivismo, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Está el positivismo. Así, el positivismo lógico
Tiene por objetivo traducir el empirismo inglés al lenguaje lógico formal simbólico. Acuérdate, ¿no? Que el racionalismo era en Inglaterra y el empirismo estaba nada menos que, el empirismo está en Inglaterra, ¿no? Y el racionalismo en Francia. Entonces, el positivismo es prácticamente teorizar el empirismo, ¿no? ¿Cómo obtenemos el conocimiento? En base a pruebas, ¿no? A cosas reales que suceden en la realidad, sino cómo podemos demostrar nada menos que el conocimiento de la verdad, ¿no? Corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, ¿ah? Y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, de la observación, de experimentación, la descripción, sobre todo esto, la experimentación, ¿no? Siendo el ejemplo ideal de las ciencias fácticas, las ciencias naturales, ¿ah? La química, las ciencias naturales, la física, triunfan obviamente claramente, porque son básicamente ciencias empíricas, ¿no? Observables, descriptivas, ¿no? Y obviamente triunfan claramente el dominio de la naturaleza, ¿no? Y las aplicaciones técnicas que ellas derivan, ¿no? Y ahí tenemos el padre del positivismo, ¿no? Augusto Comte, ¿no? Precisado y popularizado por este filósofo, ¿no? Padre del positivismo. Básicamente, como tú has podido ver, es un tema relacionado a aspectos ya no muy cerca de la historia, ¿no? Porque básicamente son temas que se desarrollan en literatura, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está en el módulo y tenemos que desarrollarlo, ¿no? Terminar como deben ser los temas. Muy bien. Comenzamos nada menos que por la primera pregunta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a sacar acá la plumita y vamos a hacer nada menos que con otro colorcito. 1. ¿Qué dice? El romanticismo influyó en la música, es cierto, en el siglo XIX, destacando como precursor. ¿Quién fue el precursor? Nada menos que Beethoven, con su famosa Sexta Sinfonía, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Le dice, ¿no? El realismo se difundió, ¿ya? Se difundió por Francia en el aspecto literario, gracias a Gustavo Flaubert, ¿no? Cuya obra principal, ¿no? ¿Cuál es la obra principal? Nada menos que Madame Bovary, ¿no? Esto se trata, pues, de una mujer, ¿no? De la nobleza francesa, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta, ven? Bien. Siguiente, ¿no? Conocimiento, ¿no? Conocimiento científico que permitió grandes avances en la medicina, destacando el francés, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues, ¿quién empieza, profe, a desarrollar, a hablar francés? Profe, Pasteur no, es con la microbiología, ¿ah? Jean-Pierre Curie, Ampère Volta, este de acá no suena, profe, no suena. Profe, un término francés. Era nada menos que John, ¿no está? John de Curie, ¿no? Acá, John de Curie. No es representante del impresionismo pictórico, donde se basa el reflejo nada menos que de la luz. Renoir, Monet, Sisley, Degas, Van Gogh, no, porque no tiene que ver nada Van Gogh. La base del historicismo científico del siglo XIX, el realismo. 5, el realismo. ¿Ah? Científico francés que dio los primeros avances en el evolucionismo. Si diría inglés, sería Darwin, pero es nada menos que francés, ¿no? Lamarck. También que plantea su teoría evolucionista, que coincide muchísimo con Darwin, ¿no? Padre de la microbiología, nada menos que Pasteur, ¿no? 8, eso como cultura genial, ¿no?
Fue el primer hallazgo de un antepasado de la especie humana. Uy, está bien, ¿no? Es como cultura general, ¿no? El nombre de Java, ¿no? Que sería parte nada menos que el famoso Homo erectus. ¿No? 9. Científico ruso que elaboró la tabla periódica. Uy, profe, ruso, sí. Dmitri. ¿Quién Dmitri, profe? Dmitri Mendeleev. Acá está. Es Dmitri. Dmitri Mendeleev. Considerado el precursor del modernismo. Pero el modernismo, ¿en qué, profe? En la pintura. Puede ser literatura, ¿no? Filosofía. Pero tengo que hablar acá de la pintura, ¿no? Y su nombre es Claude Monet, se llama. Claude Monet, acá es la Monet. Acá es la. ¿Ya? Sencillo, práctico, un tema no está nada complicado, es básicamente sobre aspectos culturales, artísticos en el siglo XIX. Ya, nos vemos chicos en esta tutoría de los días jueves que lo hemos cambiado, ¿ya? Hasta luego.